Lo había entregado todo a Crimson & Val, el negocio familiar de mi esposa. Durante años, largas noches encorvado sobre hojas de cálculo, reuniones interminables con proveedores y todo el esfuerzo posible para que creciera. Para mí, no era solo un trabajo. Fue una promesa que le hice a Clarissa cuando nos casamos, una forma de demostrarle que pertenecía a su mundo. Así que, cuando ella y su hermana Bianca me llamaron a la sala de juntas esa mañana, pensé que se trataba de los nuevos planes de expansión en los que había estado trabajando. Entré con un montón de papeles, lista para hablar de números, pero el ambiente se sentía extraño. Clarissa se sentó allí, con los brazos cruzados, la cara inexpresiva, como si apenas me conociera. Bianca se recostó en su silla, sonriendo con sorna, como si acabara de ganar algo. Julián, empezó Bianca con voz cortante y fría, te estamos dejando ir. No necesitamos que la gente perezosa nos arrastre. ¿Perezosa? La palabra me impactó. Había estado despierto hasta las 2 de la madrugada la noche anterior cerrando un trato que casi arruinaron. Miré a Clarissa, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defenderme. No lo hizo. Se quedó mirando la mesa, tamborileando ligeramente con los dedos, como si esto no le importara. Sentí una opresión en el pecho, pero no discutí. No grité. Forcé una sonrisa educada, de esas que había usado 1000 veces para suavizar las cosas, asentí una vez y dije, de acuerdo, buena suerte. Entonces me di la vuelta y salí, mis pasos resonando en el silencio que dejaban atrás. El resto del día se me pasó borroso. Conduje a casa aturdido, con el volante resbaladizo bajo las palmas por el sudor que no me había dado cuenta. Nuestra casa, la suya, en realidad, con sus suelos de mármol y techos altos, se sentía más vacía de lo habitual al entrar. Dejé las llaves en la encimera y me hundí en el sofá, mirando al techo. ¿Cómo podía hacer esto? Después de 8 años de matrimonio, después de todo lo que había invertido en la empresa de su familia, dejó que Bianca me despidiera como si fuera un empleado cualquiera. Mi teléfono vibró en el bolsillo, sacándome de la espiral. Era un mensaje de Marco, el contador que me había acompañado en cada crisis presupuestaria nocturna. Escuché lo que pasó. Decía, no creo que hayan leído tu contrato. Fruncí el ceño al releer las palabras. ¿Mi contrato? No había pensado en ello desde que lo firmé hace años, cuando Rafael, el padre de Clarissa, aún dirigía el negocio. ¿Qué quería decir Marco? Le respondí rápidamente, ¿qué decía? Pero no respondió de inmediato. Me recosté, mientras mi cabeza empezaba a dar vueltas. Si había algo ahí, algo que se les había pasado por alto, tal vez esto no había terminado. Me levanté y me serví un vaso de agua, intentando quitarme el dolor de las palabras de Bianca. ¡Qué pereza! Había reconstruido su cadena de suministro desde cero cuando colapsó hace 3 años. Conseguí la cuenta de Peterson, la que nos mantuvo a flote durante esa mala racha. ¿Y Clarissa? Ella lo sabía todo. Me había visto volver a casa tambaleándome, exhausta, y me había dado un beso de buenas noches cuando me quedé dormida en la mesa de la cocina con la laptop aún abierta. Sin embargo, hoy ni siquiera me miró. Di un sorbo, pero el agua fría no alivió el calor que me ardía en el pecho. ¿Era idea suya? ¿Quería que me fuera también, o simplemente estaba demasiado débil para enfrentarse a Bianca? No sabía qué dolía más. Mi teléfono vibró de nuevo, Marco. Revisa la cláusula de fusión del acuerdo subsidiario. Sigues vinculado a ella. El acuerdo subsidiario. Hace 5 años, cuando adquirimos esa pequeña empresa tecnológica para impulsar las patentes de Crimson y Vale, estaba inmerso en ello, negociando los términos mientras Rafael me daba palmaditas en la espalda y me llamaba su mano derecha. Una cláusula de fusión. ¿Qué significaba eso ahora? Dejé el vaso y me froté las sienes, el primer atisbo de esperanza, o tal vez algo más oscuro, se agitaba en mi interior. Pasé la siguiente hora rebuscando entre archivos viejos en mi oficina en casa, los que guardaba de cuando confiaba en Clarissa para que me apoyara. El contrato estaba enterrado en una carpeta etiquetada como Fusión CNV 2020, amarillento por los bordes, pero aún legible. Hojeé las páginas, descubrí terminología legal que apenas entendía, hasta que llegué a la página 17. Allí estaba, en blanco y negro. Mi nombre, como copresidente de la filial, con plena autoridad sobre sus activos.
Activos que incluían la propiedad intelectual, las marcas registradas y las patentes de Crimson y Vale, toda la estructura de la empresa. Me dio un vuelco el corazón. No podían despedirme de eso. No fue su decisión. Me recosté, mirando el periódico, con una lenta sonrisa dibujando en mis labios, no la educada esta vez, sino algo real. Habían cometido un error, uno grave, y aún no lo sabían. Tomé mi teléfono y le escribí a Marco, desconcertado. ¿Y ahora qué? Su respuesta llegó rápido, tranquilo. Deja que lo averigüen. Me recosté en la silla, sintiendo el peso del día cambiar. Pensaron que me liberarían, pero solo me habían dado la cuerda. Solo tenía que esperar. A la mañana siguiente de despedirme, me desperté con el sonido de mi teléfono sonando, cortando el silencio de la casa como un cuchillo. Me di la vuelta, la cama fría del lado de Clarissa, no había vuelto a casa la noche anterior, probablemente se había quedado en casa de Bianca después de su pequeña victoria. La pantalla se iluminó con el nombre de Rafael Vale, su padre, el hombre que había creado Crimson and Vale de la nada y me lo confió cuando me uní a la familia. Dudé, con el pulgar sobre el botón. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Regodearse? Respondí de todos modos, con la voz ronca por el sueño. ¿Hola? Su voz resonó por la línea, fuerte y furiosa, como una tormenta a punto de estallar. Julian, ¿por qué demonios te despidieron? ¿No han leído el maldito contrato? Me quedé paralizada, mientras las palabras se asimilaban lenta y pesadamente. Rafael no lo sabía. No había estado en esa sala de juntas, no había visto la mirada vacía de Clarissa ni la sonrisa burlona de Bianca. Dejé la pregunta en el aire, sin saber cómo responder ni si debía hacerlo. No lo sé, Rafael, dije finalmente, con tono firme. Tendrías que preguntarles. Maldijo en voz baja, algo sobre esas chicas y arruinarlo todo, pero apenas lo oí. Mi mente ya estaba volviendo a la cláusula de fusión que Marco me había contado, la que estaba oculta en mi contrato. La ira de Rafael significaba que algo grande se avecinaba, y presentía que yo tenía la clave. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina arrastrando los pies, con el teléfono aún caliente en la mano por la llamada. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa sin la charla habitual de Clarissa ni el tintineo de su taza de café. Me preparé una cafetera, el aroma impregnaba el aire mientras repasaba las palabras de Rafael. ¿No han leído el maldito contrato? Parecía asustado, no solo furioso, como si supiera algo que ellos desconocían. Me serví una taza y me senté a la mesa, mirando por la ventana el cielo gris. Ayer me habían tomado por sorpresa, me habían echado como si fuera basura. ¿Y ahora? Ya empezaba a ver las grietas en su plan. Ese acuerdo de filial de hace 5 años no era solo una nota al pie, era un salvavidas. Y yo seguía atado a él. Copresidente del holding de propiedad intelectual, con control sobre todo lo que hacía que Crimson and Vale valiera la pena. Tomé un sorbo, la amargura coincidía con el sabor de boca que me dejaban por cómo me trataban. Si Rafael estaba tan alterado, significaba que Clarissa y Bianca no tenían ni idea de dónde se habían metido. Y no iba a decírselo. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de Marco. Rafael también me acababa de llamar. «Está loco». Dijo que la chica metió la pata. Sonreí con suficiencia y respondí, me llamó primero. ¿Qué dice? Marco respondió rápidamente, preguntando sin parar sobre los términos de la fusión. Creo que le preocupan las patentes. ¿Las patentes? Por supuesto. Crimson and Vale no era solo un nombre, era una marca construida sobre diseños tecnológicos y marcas registradas, todo encerrado en la subsidiaria que ayudé a adquirir. Sin mi firma, no podían licenciar nada ni cerrar nuevos acuerdos. Dejé el teléfono y me recosté, con el café calentándome las manos. Ayer me sentí como un tonto al salir de esa sala de juntas con el rabo entre las piernas. ¿Pero hoy? Hoy empezaba a sentirme como si tuviera el control. La llamada de Rafael no era solo una diatriba, era una advertencia que Clarissa y Bianca aún no habían oído. Me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta, cuánto tardarían en volver arrastrándose. Pasé el resto de la mañana dando vueltas por la casa, pensando en qué habría pasado si. ¿Y si intentaban oponerse? ¿Y si llamaban a sus abogados de lujo?
No sabía mucho de derecho, pero sabía lo suficiente como para confiar en Marco y Rafael. Si estaba tan furioso, significaba que el contrato era infalible. Me detuve de nuevo junto a la ventana, viendo pasar un camión de reparto por la calle. Toda mi vida se había basado en mantener la estabilidad, solucionar problemas en el trabajo, suavizar las cosas con Clarissa cuando se estresaba, incluso morderme la lengua cuando Bianca me gritaba. Pero la estabilidad ya no importaba. Me habían echado, y ahora estaban a punto de descubrir lo que eso les había costado. Mi teléfono volvió a sonar. Rafael, segunda ronda. Contesté, listo esta vez. Julian, dijo, más tranquilo ahora, como si estuviera agotado, lo siento. No sabía que harían algo tan estúpido. Asentí, aunque no podía verme. Ya está, dije. ¿Pero qué dice ese contrato, Rafael? ¿Qué te tiene tan enojado? Hizo una pausa y soltó una risa seca. Sigues siendo copresidente de la filial. No pueden dirigir la empresa sin ti. No dije nada, simplemente lo dejé que se asimilara. Tenía razón. Y ellos ni siquiera lo sabían todavía. Todavía me estaba recuperando de la llamada de Rafael cuando la realidad empezó a sentarse, pesada y real, como un peso en los huesos. Clarissa y Bianca me habían despedido sin pensarlo 2 veces, pero ahora estaban a punto de descubrir lo que eso significaba realmente. Era tarde cuando Marco me volvió a escribir, están reunidos con los abogados. Se dice que acaban de leer el contrato. Me lo imaginaba, Clarissa sentada rígida a la cabecera de la mesa, Bianca paseándose como un animal enjaulado, ambas mirando esas páginas como si se hubieran convertido en veneno. No hacía falta estar allí para saber lo que habían encontrado. Hace 5 años, cuando compramos esa filial tecnológica para reforzar la cartera de Crimson y Vale, me nombraron copresidente. No fue gran cosa entonces, solo un título que Rafael añadió para facilitar la fusión. ¿Pero ahora? Ahora lo era todo. Esa subsidiaria poseía todos los derechos de propiedad intelectual, las patentes, las marcas registradas y los diseños que mantenían viva la empresa. Sin mi autorización, no podían hacer absolutamente nada. Me senté en el sofá, con el contrato extendido sobre la mesa de centro frente a mí, y lo medité. Intentaron sacarme, pero se encerraron en una jaula. Me incliné hacia adelante y recorrí con el dedo las palabras de la página 17, Julián Rivera, nombrado copresidente, con plena autoridad sobre los activos subsidiarios. Estaba ahí, claro como el agua, firmado y sellado. Recordaba vagamente ese día, a Rafael riéndose entre cervezas después de cerrar el trato, diciendo que me lo había ganado. No le había dado mucha importancia entonces, simplemente estaba feliz de formar parte del equipo. ¿Pero Clarissa y Bianca? Nunca se habían molestado en indagar tanto. Habían asumido el control de la empresa de Rafael el mes pasado, tan petulantes y seguros de sí mismos, y pensaron que podrían dejarme de lado como si fuera la horca de ayer. Me pregunté cómo lucirían sus rostros ahora, pálidos, probablemente, con esa mirada demacrada que Clarissa ponía cuando estaba estresada, y la boca de Bianca contraída por la ira. Trajeron a un abogado estrella de Nueva York, Noel, para que les ayudara con la transición. La conocí una vez, fría como el hielo, con un apretón de manos que parecía un desafío. Apuesto a que sería ella quien rompería la soga, con la voz apagada mientras les decía que estaban perdidos. Me levanté y fui a la cocina, necesitando moverme, pensar. La casa seguía demasiado silenciosa, la ausencia de Clarissa rondaba como un fantasma. Tomé una cerveza de la nevera, la abrí y le di un trago largo. ¿Qué estaban haciendo ahora mismo? ¿Gritándose? ¿Echando la culpa a Noel? Casi podía oír la voz de Bianca, aguda y fuerte. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y Clarissa, más callada, intentando mantener la calma aunque le temblaran las manos. Se creían muy listos, despidiéndome delante de todos así, haciendo un espectáculo. Pero no sabían ni la mitad. Sin mi aprobación, no podían renovar los contratos de licencia, ni impulsar nuevos productos, ni siquiera acceder a las cuentas bancarias vinculadas a los activos de la filial. Todo estaba congelado, y yo era el único con la llave. Tomé otro sorbo, con la botella fría sudando en mi mano, y sentí una extraña mezcla de ira y satisfacción burbujear. Me habían humillado, pero ahora eran ellos los que estaban atrapados.
Volví al sofá y cogí el móvil, revisando los mensajes viejos de Clarissa. Justo la semana pasada, me envió un mensaje sobre planes para cenar, todos casuales y dulces. A las 7 en casa, pidamos pizza. Ya ni siquiera podía mirarme. Tiré el teléfono a un lado y volví a mirar el contrato, con la mente acelerada. ¿Qué harían ahora? ¿Intentarían convencerme de que firmara? ¿Amenazarme? No conocía bien a Noel, pero me pareció de las que tergiversan las palabras, buscando una escapatoria. Suerte con eso, Rafael se había asegurado de que esto fuera hermético. Me recosté, cerré los ojos y me permití imaginar su pánico. La junta directiva se enteraría pronto, y los clientes también. La gente empezaría a hacer preguntas, y Clarissa y Bianca no tendrían respuestas. Aún no estaba seguro de qué hacer, una parte de mí quería verlo todo arder, otra parte solo quería que admitieran que estaban equivocados. Pero una cosa estaba clara, me habían subestimado, y ese fue su mayor error. Ya casi había terminado la cerveza cuando mi teléfono volvió a vibrar. Marco, con una actualización, Noel está furioso. Dice que necesitan tu firma o la empresa está muerta. Sonreí con suficiencia, dejando la botella. Muerto en el agua. Eso sonaba bastante bien. Habían construido su castillo sobre arena, y yo era la marea que subía. Aún no le respondí a Marco, necesitaba pensarlo bien, decidir mi siguiente paso. Pero por ahora, simplemente me senté allí, con el contrato en mi regazo, y dejé que la tranquilidad de la casa me envolviera. Pronto descubrirían lo que significaba para mí, y cuando lo hicieran, estaría lista. Decidí callarme después de ese silencio absoluto, por mucho que intentaran convencerme de nuevo. Al día siguiente del mensaje de Marco sobre el pánico de Noel, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de mensajes. Primero llegó un correo de Bianca, breve y mordaz, como si me estuviera haciendo un favor. Julián, tenemos que hablar sobre tus condiciones de salida. Llámame. ¿Términos de salida? Casi me río. Todavía creía que estaba al mando, como si yo fuera un cabo suelto que pudiera atar con una charla rápida. No respondí. Entonces Clarissa me envió un mensaje, con cuidado, como si lo hubiera ensayado. ¿Podemos hablar? Esto se salió de control. ¿Se salió de control? Se quedó sentada mientras su hermana me llamaba vaga y me echaba de la empresa que había ayudado a fundar. Me quedé mirando el mensaje un minuto, con el pulgar sobre la pantalla, pero no respondí. Tiré el teléfono al sofá y me alejé. No merecían mis palabras, todavía no. Si querían retorcerse, los dejaría. Ahora tenía la sartén por el mango, y no iba a rendirme solo porque empezaran a sudar. Necesitaba despejarme, así que conduje hacia el pueblo, las calles familiares se difuminaban mientras repasaba todo en mi mente. El contrato, la llamada de Rafael, las actualizaciones de Marco, todo se acumulaba, pero no estaba lista para actuar. No hasta saber exactamente qué estaba pasando. Entré en una pequeña cafetería que solía frecuentar con Geraldine, la antigua asistente de Rafael, cuando almorzábamos entre reuniones. Siempre le había caído bien, decía que era la única que la trataba como persona en lugar de como secretaria. Por capricho, la llamé. Julián, respondió con voz cálida y sorprendida. Oí lo que hicieron esas chicas. ¿Estás bien? Sonreí a mi pesar. Estoy bien, Geraldine. Solo estoy averiguando. ¿Cómo se dice por allá? Se rió, en voz baja y con conocimiento de causa. Caos, cariño. Caos absoluto. Me contó que los clientes llamaban sin parar, confundidos por los retrasos en los contratos. Los proveedores retenían envíos, esperando aprobaciones que no llegaban. Los inversores estaban asustados, murmurando sobre retirarse. Corren como gallinas sin cabeza, dijo. ¿Y esa Noel? Está criticando a todos, pero no tiene respuestas. Pedí un café mientras hablábamos, el barista me lo deslizó por el mostrador con un gesto de la cabeza. Tomé un sorbo, dejando que las palabras de Geraldine pintaran el panorama. Caos. Bien. Se lo buscaron, pensando que podían dejarme de lado y que todo siguiera funcionando. Le di las gracias y colgué, sentándome en una mesa de la esquina con mi bebida. El lugar estaba tranquilo, solo unas cuantas personas tecleando en sus portátiles,
con el zumbido de la máquina de espresso de fondo. Me recosté, mirando por la ventana el día gris. El mensaje de Clarissa me daba la lata, esto se me fue de las manos. Como si fuera un accidente, como si no hubiera decidido quedarse ahí sentada y dejar que pasara. La amé una vez, la amé de verdad, esos primeros años cuando nos quedábamos despiertos hasta tarde soñando con el futuro, con su cabeza sobre mi hombro. ¿Pero ahora? Ahora era una extraña y no estaba seguro de querer que volviera a mi vida, aunque me lo rogara. Di otro sorbo, el café me amargó la lengua. Podían enviar todos los correos y mensajes que quisieran. No iba a ceder. Mi teléfono vibró de nuevo, otro correo, esta vez de Bianca, más largo y lleno de esa falsa cortesía que usaba cuando estaba enojada. Julián, estamos intentando resolver esto amistosamente. Ignorarnos no ayuda. Nos vemos y lo arreglamos. De forma amistosa, ¿no? Como si despedirme delante de toda la junta fuera algo amistoso. Lo borré sin pensarlo 2 veces. La voz de Geraldine resonaba en mi cabeza, clientes en pánico, proveedores paralizados, inversores que se marchaban. Ese era su problema ahora, no el mío. No les debía nada. El contrato me daba poder, sí, pero era mi silencio lo que realmente los golpeaba. Cada hora que pasaba sin responder. Cada día que permanecía callado, su mundo se desmoronaba un poco más. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa, el calor aún persistía en mis manos al salir. El aire era fresco, una ligera brisa me tiraba de la chaqueta. Me sentí firme por primera vez desde aquella sala de juntas, como si estuviera pisando tierra firme mientras ellos se agitaban. De camino a casa, pensé en lo que dijo Geraldine, en cómo Noelle no tenía respuestas, en cómo el personal murmuraba sobre abandonar el barco. Ya no se trataba solo de patentes o marcas registradas. Se trataba de confianza. Lo habían perdido todo, con los clientes, con los proveedores, con todos los que habían mantenido a flote el carmesí y el velo. ¿Y yo? No tuve que decir ni una palabra para dejarlo claro. Entré en la entrada, con la casa oscura y vacía, y me quedé sentado un minuto en el coche, con el motor apagado. Mi teléfono se quedó en silencio, sin mensajes ni súplicas. Quizás por fin lo entendían. Ya no era su reparador. Yo no era nada para ellos. Salí, cerré el coche y entré. El silencio de la casa coincidía con el silencio que yo había elegido. Que lo resolvieran ellos. Que cayeran. Había estado callado durante días, dejando que Clarissa y Bianca se enojaran por el desastre que habían armado, cuando finalmente decidí que era hora de romper mi silencio. Pero no con ellas. Todavía no. La junta me había estado enviando correos electrónicos sin parar, primero educados, luego insistentes, pidiendo aclaraciones sobre los retrasos operativos, con el carmesí y el velo. Podría haberlos ignorado también, dejar que todo se derrumbara por su propio peso. Pero algo dentro de mí quería que supieran exactamente qué estaba pasando y por qué. Así que me senté en mi escritorio, con el contrato desplegado como un mapa, y escribí una respuesta. No una diatriba. No fue una súplica. Solo los hechos, fríos y claros, de mi parte, Julián Rivera, copresidente de la filial que habían olvidado. Lo expliqué. La cláusula de fusión de hace 5 años, mi autoridad legal sobre la propiedad intelectual, y cómo, sin mi firma, nada podía moverse. Ni las marcas ni las patentes. Ni un solo trato. No pedí que me devolvieran el trabajo ni supliqué perdón. Lo terminé con una sola línea. Pido rendición de cuentas, no que me reincorporen. Luego presioné enviar, envié una copia a todos los miembros de la junta y me recosté en la silla, sintiéndome un poco menos pesado. Querían que me fuera. Ya verían cuánto costaba. La casa seguía vacía, la ausencia de Clarissa, un zumbido constante de fondo. Pero hoy no me importó tanto. Me levanté y me preparé un sándwich de jamón y queso, nada del otro mundo, mientras mi teléfono permanecía en silencio. Demasiado silencioso, quizá. Pensé que la junta directiva estaba revolucionando el sistema, pasando mi correo electrónico como si fuera una papa caliente. Rafael tenía a la mitad en su bolsillo, veteranos que me habían visto trabajar duro durante años, mientras que los más nuevos probablemente se pusieron del lado de Clarissa y Bianca, deslumbrados por su palabrería.
Mi correo los dividiría por la mitad, y me parecía bien. Que discutieran. Que escojan bando. Le di un mordisco al sándwich, con el pan pegado al paladar, y me pregunté quién se derrumbaría primero. Rafael ya me había llamado 2 veces desde aquella primera diatriba, dejándome mensajes de voz que aún no había contestado. Julián, tenemos que arreglar esto, había dicho en la última carta, con la voz ronca. ¿Arreglarlo? Le había cedido la empresa a sus hijas, y ellas la habían arruinado. Ese ya no era mi problema. Al anochecer, mi teléfono volvió a vibrar, mensajes de Marco, quien, sin que yo se lo pidiera, se había convertido en mis ojos y oídos. La Junta está enloqueciendo, escribió. La mitad quiere traerte de vuelta, la otra mitad cree que las chicas pueden salir con un abogado. Sonreí con suficiencia, respondí, que lo intentaran. Noelle podía ser astuta, pero no podía reescribir un contrato firmado y sellado hacía años. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana, el cielo se tornaba naranja a medida que el sol se ponía. Empezaban a circular rumores, dijo Marco, rumores de que la Junta podría ofrecerme el control total del brazo IP, descartar por completo a Clarissa y Bianca. No sabía si quería eso. Una parte de mí sí, claro, la que aún me dolía por el golpe débil de Bianca y la mirada fría de Clarissa. Pero otra parte solo quería que admitieran que habían metido la pata, que me miraran a los ojos y lo dijeran. Crucé los brazos, viendo pasar un coche afuera. El poder estaba bien, pero la responsabilidad. Eso era mejor. Regresé a mi escritorio, con el sándwich medio comido en un plato, y abrí mi correo electrónico. Las respuestas llegaban a raudales, con cautela, como si tuvieran miedo de elegir un bando. Un tipo, un viejo amigo de Rafael llamado Tom, escribió, Julian, esto es un desastre. No sabíamos nada de la cláusula. ¿Qué quieres con esto? No respondí. ¿Qué quería yo? Aún no estaba seguro. Ayer me alegré de verlos hundirse, pero ahora, con el tablero en el aire, tenía que pensar en grande. Me recosté, frotándome los ojos. La empresa estaba paralizada, los clientes retrasaban los acuerdos, los proveedores se resistían, todo porque Clarissa y Bianca creían que podían dirigirla sin mí. Mi correo electrónico no solo había revuelto el avispero, sino que lo había revolucionado. Podía oír sus voces en mi cabeza, Bianca gritando, Clarissa intentando mantener la calma, y casi me hizo sonreír. Casi. La noche se alargó y no dormí mucho, solo me quedé allí sentada, con mis pensamientos y el zumbido del refrigerador de fondo. Marco volvió a escribirme alrededor de la medianoche. Oí que Rafael insistía para una reunión. ¿Quiere que estés en la sala? No respondí. Una reunión parecía una trampa. Me convencieron para que firmara algo, fingiendo que nunca había pasado. ¿Pero la división de la Junta? Eso fue real. Si la mitad de Rafael se apagaba, podía volver en mis propios términos, no en los suyos. Me levanté, tomé un vaso de agua y me quedé en la cocina, con el frío de las baldosas bajo mis pies como si me hubiera puesto los pies en la tierra. Me habían despedido como si no fuera nada, pero ahora lo era todo. La ventaja era mía, y no la iba a ceder a bajo precio. Que se la jueguen. Que supliquen. Esperaría. Estaba preparando café, con la cafetera gorgoteando sobre la encimera, cuando sonó el nombre de Clarissa en la pantalla. Lo miré un segundo, el sonido interrumpió la tranquilidad de la mañana como una advertencia. No había llamado desde el despido, solo me había enviado esos mensajes de texto que ignoré. Una parte de mí quería dejarlo sonar, mantener el silencio que había estado guardando, pero la curiosidad me venció. Contesté, manteniendo la voz apagada. Sí. Hubo una pausa, y luego me llegó su voz, más suave de lo que esperaba, tensa como si no hubiera dormido. Julian, ¿podemos vernos? Por favor. No dije nada de inmediato, simplemente dejé que sus palabras se quedaran ahí. ¿Vernos? ¿Después de todo? Podía oír la desesperación en su tono, la grieta en esa fachada fría que había mantenido en la sala de juntas. ¿Por qué? Pregunté finalmente, apoyándome en el mostrador. Suspiró, un sonido tembloroso. Todo esto es un malentendido. Quiero arreglarlo. Un malentendido. Casi me reí, pero no lo hice. Solo dije, vale.
Mediodía. Ese lugar en la quinta. Aceptó rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión, y colgó. Colgué el teléfono, el olor a café impregnaba el aire, y me pregunté qué intentaría hacer. Llegué temprano al restaurante, un pequeño lugar al que solíamos ir cuando todo iba bien, con mesas, iluminación tenue, el tipo de lugar que antes era cálido. Ahora parecía un escenario para lo que fuera que esto fuera. Me senté en una mesa de la esquina, bebiendo agua, mirando la puerta. Clarissa entró justo a tiempo, con el abrigo bien abrigado, el rostro pálido y cansado. Me vio y forzó una sonrisa, de esas que no le llegaban a los ojos, luego se sentó frente a mí. Oye, dijo con voz suave, como si nos estuviéramos poniendo al día. Asentí, sin expresión alguna. Oye. Jugueteó con la servilleta y se inclinó un poco. Julián, siento mucho cómo terminó esto. No se suponía que fuera así. Arqueé una ceja, esperando. Ella continuó, sus palabras se le escapaban. Bianca insistió, y yo no sabía cómo detenerla. Podemos resolver esto, ¿no? No tienes que congelarlo todo. La escuché, con la mano aún sobre la mesa, sin sonreír, sin moverme. Intentaba cautivarme, como solía hacerlo cuando se equivocaba, ojos grandes, voz suave, todo. Pero ya no me impactaba igual. Pasó el camarero y ella pidió una ensalada, retorciendo el menú con los dedos antes de entregármela. Pedí una hamburguesa, para que fuera sencilla. Cuando él se fue, ella lo intentó de nuevo. Te necesitamos, Julián. La empresa es un desastre sin esas aprobaciones. ¿No podemos olvidarnos de esto? Tomé un sorbo de agua, dejándola reposar un segundo. Entonces oí la voz de Bianca en mi cabeza, perezosa, y vi la mirada vacía de Clarissa de aquel día. Dejé el vaso, lenta y deliberadamente. ¿Un desastre, eh? Qué curioso cómo funciona eso. Parpadeó, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, seguí adelante. No dijiste ni una palabra cuando me despidió. Te quedaste ahí sentada. Ahora es un malentendido. Se sonrojó y bajó la mirada, jugueteando de nuevo con la servilleta. No quería que pasara así, murmuró. Bianca dijo que necesitábamos una ruptura definitiva, y Noelle la apoyó. Pensé que se detuvo, como si supiera que sonaba débil. Me incliné hacia adelante, en voz baja. ¿Pensaste que? Que simplemente lo aceptaría. No respondió de inmediato, y entonces llegó la comida, rompiendo la tensión por un segundo. Le di un mordisco a la hamburguesa, masticando despacio, mientras la observaba hurgar en la ensalada como si hubiera perdido el apetito. Levantó la vista, probando un nuevo ángulo. Bianca fue quien la empujó. Me convenció de que era lo mejor para la empresa. Noelle dijo que era legal. Tragué saliva y dejé la hamburguesa. Noelle se equivoca. Y Bianca no puede culpar a nadie de esto. Ambas lo aprobaron. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no hubiera esperado que la contrarrestara con tanta fuerza. Julián, por favor, dijo con la voz entrecortada. Podemos arreglar esto. Solo firma lo de la propiedad intelectual y encontraremos un puesto para ti. ¿Un puesto? Como si fuera un niño rogando por un sitio en la mesa. Me sequé las manos con una servilleta, mirándola fijamente a los ojos. Me despediste como a una desconocida, Clarissa. Ahora afronta las consecuencias. Se quedó quieta, con el tenedor a medio camino de la boca, y luego lo dejó. ¿De verdad vas a dejar que la empresa se derrumbe?, preguntó, casi en un susurro. Me encogí de hombros y le di otro mordisco. Ya no es mi decisión. Lo hiciste tuyo. Me miró fijamente, como si me viera por primera vez, y me di cuenta de que no sabía qué decir. El encanto no estaba funcionando y las excusas se estaban agotando. Terminé mi hamburguesa mientras ella estaba allí sentada, picoteando su comida, el silencio entre nosotras era denso y pesado. Cuando llegó la cuenta, pagué la mía y me levanté. Buena suerte. Dije lo mismo que en la sala de juntas y salí. Ella no me siguió. No miré atrás. Me desperté a la mañana siguiente con las palabras de Clarissa aún resonando en mi cabeza, ¿de verdad vas a dejar que la empresa se derrumbe?
Lo había dicho como si fuera yo quien lo rompiera todo, no ella y Bianca con su estúpido juego de poder. Me levanté de la cama, con las sábanas enredadas tras una noche de dar vueltas en la cama, y me dirigí a la cocina. La casa se sentía cada día más vacía, pero me estaba acostumbrando. Preparé café, el siseo de la máquina llenó el silencio, y decidí que era hora de dejar de esperar. No iban a arreglar esto ellos mismos, tenía que insistir más. Así que me senté en mi escritorio, volví a abrir el contrato y redacté un aviso. Ni a Clarissa ni a Bianca, sino a todos los socios con los que Crimson y Vale trabajaron, clientes, proveedores, en fin. Lo mantuve simple, todos los acuerdos de licencia y contratos vinculados a la filial quedaron congelados hasta que se negociaran los nuevos términos. Sin amenazas, sin dramas, solo la verdad. Yo era el copresidente, y sin mi permiso, nada se movía. Le di a enviar, copié la pizarra y me recosté, con la taza de café caliente en las manos. A ver qué tal lo hicieron. El día transcurrió en silencio después de eso, sin llamadas ni mensajes, solo el zumbido del refrigerador y algún coche que otro en la calle. Supuse que necesitarían tiempo para notarlo, tiempo para que llegaran los correos, para que cundiera el pánico. No me equivocaba. Por la tarde, mi teléfono empezó a sonar, no de Clarissa ni de Bianca, sino de clientes. Primero fue un tipo llamado Paul, que dirigía una empresa de tecnología a la que le habíamos licenciado diseños. Julian, ¿qué pasa?, preguntó con voz tensa. No conseguimos las aprobaciones y la producción se estancó. Mantuve un tono tranquilo y profesional. Me encargo, Paul. No se preocupen, vienen nuevas condiciones. Se quejó, pero colgó, y luego recibió otra llamada, y luego otra. Proveedores preguntando por los envíos, socios preocupados por los plazos. Les di a todos la misma línea. Estaba al tanto. Las cosas se aclararían pronto. No necesitaban saber que aún no había decidido qué significaba pronto. Solo quería que se tranquilizaran, y que Clarissa y Bianca se pusieran las pilas. Iba por mi cuarta llamada cuando Marco me envió un mensaje. Las ventas se están desplomando. El personal se está marchando. Sonreí con suficiencia, terminando con un cliente antes de responderle. ¿Bien? Ni siquiera lo de bien lo definía. Esto era lo que había esperado, que sintieran el peso de lo que habían hecho. Me imaginé a Bianca dando vueltas por la oficina, gritándole a cualquiera que la hubiera escuchado, y a Clarissa intentando mantener la compostura mientras los números bajaban. Pensaron que podrían manejar el negocio sin mí, pero ahora los escritorios se estaban vaciando, los tratos se estancaban y yo era quien recibía las llamadas. Un mensaje se me quedó grabado, aunque no de un cliente, sino de Harper, una jefa de departamento que siempre me había caído bien. Me envió un mensaje de repente, enterándose de lo que estaba pasando. Si empiezas algo nuevo, me apunto. Me quedé mirando eso un minuto, con el pulgar sobre la pantalla. ¿Empezar algo nuevo? No lo había pensado tan bien, pero la idea me quedó grabada. Respondí, agradecido. Te mantendré al tanto, y colgué el teléfono, con la mente dando vueltas. Al anochecer, las consecuencias eran evidentes. Marco llamó, con la voz llena de energía. Julián, la cosa está mal por allá. 2 vendedores renunciaron hoy, y un cliente importante acaba de retirarse. Ahora le echan la culpa a Noelle, ella también se fue. Me apoyé en la encimera, la cocina estaba en penumbra mientras el sol se ponía afuera. ¿Noelle se fue?, pregunté, sorprendido. Sí, dijo. Bianca la echó por la borda, dijo que el despido fue idea suya. Está empacando esta noche. Negué con la cabeza, casi sintiendo lástima por ella, casi. Había sido parte de esto, impulsando esa línea legal hacia Clarissa y Bianca, pero ahora era solo una víctima más. Le di las gracias a Marco y colgué, cogiendo una cerveza de la nevera. El vaso frío me sentó bien en la mano mientras caminaba hacia la sala y me hundía en el sofá. La compañía se desmoronaba, pieza a pieza, y yo apenas había movido un dedo. Ese aviso había hecho el trabajo, breve, conciso y directo. Di un trago, la amargura coincidía con mi estado de ánimo. El rostro de Clarissa del almuerzo me vino a la mente, pálido, suplicante, intentando encontrar su camino.
No había llamado desde entonces, y Bianca tampoco. Quizás estaban demasiado ocupadas peleándose, o quizás por fin lo entendían. Ya no les seguía el juego. Sin embargo, el mensaje de Harper me seguía dando la lata. Empezar algo nuevo. ¿Podría? Aprovechar la propiedad intelectual, los clientes que me contactaban, la gente como ella que me seguiría, y construir algo mejor. Me recosté, mirando al techo. La empresa se estaba desmoronando, claro, pero no quería que simplemente muriera. Quería que primero les hiciera daño y luego resurgiera bajo mis condiciones. Terminé la cerveza y dejé la botella, el silencio se instaló. Lo sentirían mañana, y al día siguiente, y al otro. Y cuando terminaran de caer, estaría lista para levantarme. Estaba a mitad del desayuno, huevos revueltos y tostadas, nada del otro mundo, cuando mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Rafael apareció de repente, y supe que no era solo otra diatriba. Me limpié las manos con una servilleta y respondí con voz firme. Hola, Rafael. No perdiste el tiempo. Julián, mañana tenemos una reunión de emergencia de la junta directiva. Te necesito allí, no como empleado, sino como presidente ejecutivo del holding de propiedad intelectual. ¿Puedes hacerlo? Hice una pausa, con el tenedor a medio camino de mi boca. Presidente ejecutivo. No de vuelta a mi antiguo trabajo, sin mendigar migajas, sino un puesto por encima de Clarissa y Bianca, con poder real. Dejé el tenedor, pensando a mil. ¿Qué pasa?, pregunté. Suspiró, pesado y cansado. La empresa se está desangrando. Se han ido los clientes, el personal se va y la junta directiva ha terminado con el lío de las chicas. Estamos votando sobre los nuevos términos, Bianca deja las operaciones con clientes y Clarissa pasa a ser directora de operaciones. ¿Entras? Me recosté, la silla crujió bajo mí. Esto era grande, más grande de lo que esperaba. Sí, dije finalmente. Me apunto, pero es bajo mis condiciones. Se rió, un sonido breve y áspero. Bien. Nos vemos mañana. Colgó, y me quedé allí sentado, con los huevos enfriándose, sintiendo el cambio justo debajo de mí. El resto del día me mantuve ocupada, limpiando la cocina, cortando el césped, haciendo cualquier cosa para mantenerme ocupada mientras mi mente se concentraba. Rafael me estaba dando las riendas, o al menos gran parte de ellas. Bianca, sin atención al cliente, estaría apartada, probablemente atrapada en alguna oficina si se quedaba. ¿Clarissa como directora de operaciones? Odiaría tener que rendir cuentas ante mí, pero no tendría otra opción. Sonreí con suficiencia, empujando la cortadora de césped por el jardín, con la hierba cortada pegada a mis zapatos. Me habían despedido como si no fuera nada, y ahora sería yo quien aprobaría todos sus movimientos. No era venganza, todavía no. Pero estuvo cerca. Terminé y entré, agarré un vaso de agua y revisé mi teléfono. Marco envió un mensaje. El tablero está vibrando. Rafael te está presionando mucho. Le respondí y me llamó. Voy mañana. Su respuesta llegó rápido. Claro que sí. Ya terminaron. Dejé el teléfono y di un trago largo, el agua fría me tranquilizó. ¿Terminado? Quizás. Pero no estaba allí solo para verlos caer, quería construir algo a partir de ello. La reunión era temprano, a las 9 de la mañana, y llegué puntual, elegante, con traje, corbata y todo. La sala de juntas se sentía diferente ahora, no como el lugar de donde me habían echado. Entré con la cabeza en alto y vi las caras girarse, algunas sorprendidas, otras aliviadas. Rafael estaba sentado a la cabecera, con la mandíbula apretada, y asintió. Clarissa estaba allí, pálida y silenciosa, con las manos cruzadas. Bianca estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, mirándome con furia como si pudiera quemarme. Tomé asiento en el asiento que me indicó Rafael, justo a su lado, y esperé. Empezó rápido. Estamos aquí porque Crimson y Vale se están muriendo, dijo, con su voz que atravesaba la sala. El aviso de Julian lo paralizó todo, y no podemos movernos sin él. Propongo que regrese como presidente ejecutivo del IPR. Bianca está fuera de las operaciones con clientes, Clarissa es la directora de operaciones.
Voten ahora. La sala se quedó en silencio, luego se alzaron las manos, primero el equipo de Rafael, luego algunos más. Pasó rápido y limpio. Bianca empujó su silla hacia atrás y salió furiosa, cerrando la puerta de golpe tras ella. Clarissa no se movió, solo miró fijamente la mesa. No hablé mucho durante la reunión, solo escuché mientras Rafael exponía los daños, los negocios perdidos, los escritorios vacíos y los inversores enfadados. Cuando llegó mi turno, fui breve. Descongelaré la propiedad intelectual cuando tengamos nuevos términos que funcionen. No estoy aquí para hundirla. Estoy aquí para arreglarla. Asentimientos en la mesa, incluso de los que dudaban. Clarissa finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de volver a bajarlos. Sabía que todo había terminado, su gran toma de control, el gran plan de su hermana, todo. La reunión terminó y la gente salió en fila. Rafael me dio una palmadita en el hombro al marcharse. «Qué bueno tenerte de vuelta», dijo. Asentí, pero no había vuelto, no como antes. Esto era nuevo, y era mío. Clarissa se quedó allí, recogiendo sus cosas lentamente, como si quisiera decir algo. No esperé. Salí, dejando atrás la sala de juntas, y me dirigí a mi coche. El aire afuera era fresco, el sol apenas ascendía, y me sentía estable, con los pies en la tierra. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio, con el contrato aún allí como un trofeo. La votación ya había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Tenía que descongelar la propiedad intelectual pronto, recuperar a los clientes y detener la hemorragia. Pero primero, necesitaba términos, reglas que mantuvieran a Clarissa y Bianca bajo control, que aseguraran que nadie pudiera repetir esto. Tomé un bloc de notas y empecé a anotar ideas, con el bolígrafo garabateando. Bianca ya no estaba en el frente, ¿y Clarissa? Tendría que tragárselo de tener que rendir cuentas. Sonreí con suficiencia, imaginando su cara en las reuniones, intentando mantener esa máscara de serenidad. Este no era el final, era el principio. Y estaba listo. Me desperté a la mañana siguiente con la mente despejada, con las decisiones de la Junta aún frescas y reales. El sol se colaba por las persianas mientras preparaba café, y la cafetera silbaba como si me animara. Presidente ejecutivo, esas palabras me daban vueltas en la cabeza, pesadas pero buenas. Clarissa y Bianca habían intentado sacarme a empujones, pero ahora estaba de vuelta, más arriba que nunca, y no podían tocarme. Llevé mi taza al escritorio, con el contrato aún allí, y empecé a planificar. La empresa era un desastre, los clientes se habían ido, el personal era escaso y las ventas estaban estancadas. Pero no estaba allí solo para arreglarlo. Quería que fuera más fuerte, mejor y libre de las tonterías que habían introducido. Saqué mi portátil y empecé a escribir, diseñando una nueva estructura, contrataciones por mérito, reglas claras y nada de favores familiares. Clarissa podía quedarse como directora de operaciones, pero ahora me rendiría cuentas, ¿y Bianca? Su correo electrónico de disculpa llegó la noche anterior, Julian. Disculpa, hablemos, pero no me molesté en responder. Ella estaba fuera de juego y yo tenía trabajo que hacer. Lo primero que hice fue llamar a Marco. Atendió rápido, con voz alegre. «Jefe». Escuché la noticia, felicidades. Sonreí, bebiendo mi café. Gracias. Te nombro director financiero. ¿Te apuntas? Se rió, fuerte y tranquilo. Claro que sí. ¿Cuándo empiezo? Le dije hoy mismo, entra, limpia los libros, piensa que podemos ahorrar. Era leal, inteligente y no andaba con rodeos. Lo necesitaba. Después, le escribí a Harper, el jefe de departamento que se había ofrecido a cambiar de trabajo conmigo. Vicepresidenta de estrategia de marca. ¿Lo dices en serio? Su respuesta llegó rápido. Totalmente. Ya estoy ahí. Asentí para mí mismo, añadiéndola a la lista. Nuevos talentos, gente en quien podía confiar, así es como podríamos cambiar esto. Pasé la mañana bosquejándolo, eliminando el peso muerto, incorporando caras nuevas y reconstruyéndolo desde cero. El viejo velo carmesí había desaparecido, esto era mío ahora, y lo haría funcionar. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina,
no en mi antiguo escritorio, sino en un nuevo espacio que habían despejado, con grandes ventanales y unas vistas impresionantes. Clarissa ya estaba allí, sentada en una sala de reuniones con algunos miembros del personal, con el rostro tenso pero profesional. No entré, solo miré a través del cristal un segundo. Levantó la vista, me vio y apartó la mirada rápidamente, como si no pudiera contenerla. ¿Bien? Que lo sienta. Me acomodé en mi silla y empecé a escribir correos electrónicos, primero a los clientes, breves y directos. Pronto se desbloqueará la IP, habrá nuevas condiciones, quédense con nosotros. Algunos respondieron rápido, aliviados, diciendo que esperarían. Luego, proveedores, lo mismo, lo estamos solucionando, los envíos se reanudarán la próxima semana. Las respuestas se acumulaban, cautelosas pero esperanzadoras, y podía sentir que la situación cambiaba. No se trataba solo de mantener el poder, sino de usarlo correctamente. Llegó la tarde y convoqué la primera reunión, Marco, Harper, yo y algunos otros que había seleccionado cuidadosamente de mi antiguo equipo. Clarissa también tenía que estar allí, como parte de su trabajo como directora de operaciones, y entró última, con un fuerte repiqueteo de tacones en el suelo. Se sentó frente a mí, con las manos juntas y la mirada fija en la mesa. No perdí el tiempo. Nos estamos reestructurando, dije, repartiendo mis notas. Contrataciones por mérito, sin favoritismo. Marco, director financiero, vicepresidente de marca de Harpers. Clarissa, tú te encargarás de las operaciones y de los informes diarios para mí. Asintió una vez, rápida y rígida, sin discutir. Marco sonrió, hojeando las páginas, y Harper se inclinó, ya lanzando ideas. Hablamos durante horas, presupuestos, plazos, nuevos planes de marca, construyendo algo real mientras Clarissa permanecía en silencio, tomando notas. Intentó mantener la dignidad, la voz firme al hablar, pero noté que la estaba agotando. Cada decisión me pasaba por la cabeza, y ella no podía evitarlo. Después, Marco se quedó atrás, dándome una palmadita en el hombro. Esto es sólido, Julián. Tenemos una oportunidad. Asentí, apilando mis papeles. Sí, solo mantén los números bien apretados. Se fue, y yo me quedé, viendo cómo la oficina se vaciaba. Clarissa también se quedó, recogiendo sus cosas lentamente, como si estuviera tramando algo. Finalmente, se acercó en voz baja. ¿Así va a ser? ¿Tú decides? La miré, tranquila y firme. Querías que me fuera. Esto es lo que obtienes a cambio. Tragó saliva, con la mandíbula apretada, luego se dio la vuelta y se alejó. La solté, la puerta se cerró con un clic tras ella. Tenía que seguir en la fila, o perdería lo poco que le quedaba. Terminé tarde, con el cielo oscuro afuera, y conduje a casa con la radio apagada, solo con mis pensamientos como compañía. La empresa estaba cambiando, sangre nueva, nuevas reglas, y yo en la cima. Había llamado a Geraldine antes, le había ofrecido un generoso paquete de salida para que se jubilara feliz, y ella lloró, diciendo que yo era el mejor de todos. Quizás lo era. Entré en la entrada, la casa seguía en silencio, pero ya no se sentía tan vacía. Ya no se trataba de venganza, se trataba de construir algo duradero, algo que no pudieran arruinar. Mantendría a Clarissa a raya, ignoraría las serviles quejas de Bianca y lo construiría a mi manera. Mañana volvería a empezar, y sería mejor de lo que jamás soñaron. Me desperté temprano, la casa aún a oscuras, y sentí una especie de fuerza silenciosa instalándose en mí. Algo firme, como el suelo después de una tormenta. Habían pasado meses desde la reunión de la junta directiva, desde que asumí las riendas como presidente ejecutivo, y Crimson Valley por fin volvía a respirar. Preparé café, con el familiar gorgoteo llenándose la cocina, y pensé en lo lejos que habíamos llegado. Los clientes habían regresado, leales y constantes, y su confianza se había recuperado con cada trato que firmaba. Los inversores también habían regresado, inyectando dinero al ver que las cifras subían. Clarissa se mantuvo distante, cumpliendo con su trabajo como directora de operaciones, pero sin presionarme ni atreverse a salirse de la línea. Bianca se había ido hacía tiempo, su correo de disculpa seguía sin respuesta en mi bandeja de entrada. No necesitaba su servilismo, ya lo había superado.
Hoy ya no se trataba de ellos, sino de sellar un legado, de asegurar que nadie fuera desechado como yo. Me senté en mi escritorio, con el contrato aún allí como un viejo amigo, y comencé a escribir la parte final, nuevos estatutos, una cláusula para proteger a la empresa y a mí para siempre. La oficina bullía cuando entré, el aire estaba lleno de gente que de verdad quería estar allí. Marco tenía los libros en orden, con una amplia sonrisa mientras me hacía señas para que me acercara. Han subido los números otra vez, dijo, deslizando un informe sobre mi escritorio. El mejor trimestre en años. Asentí, hojeándolo, ventas fuertes, costos bajos, todo en orden. Buen trabajo, le dije, y lo decía en serio. Él había dado un paso al frente, al igual que Harper, y su nueva imagen de marca se desplegaba con fluidez y agilidad, atrayendo a clientes con los que nunca habíamos tenido contacto. Construiría un equipo, no una dinastía familiar, y se notaba. Clarissa estaba en su oficina, con la puerta cerrada, probablemente revisando los informes operativos que le había pedido. Ahora los enviaba todos los días, puntual, sin excusas, profesional, pero fría. No me importaba. Había perdido la oportunidad de ser algo más para mí. Volví a la pantalla y seguí escribiendo, mientras los estatutos tomaban forma, reglas para contrataciones justas, autoridad clara, una cláusula de legado que vinculaba la propiedad intelectual al mérito, no a la sangre. Nadie volvería a hacer lo que hicieron. A media mañana, convoqué una reunión rápida, solo yo, Marco, Harper y un par de representantes de la junta que Rafael había enviado. Clarissa también tuvo que sentarse, y su silla chirrió al acomodarse frente a mí. Expuse los estatutos de forma sencilla. Esto nos protege, dije, repartiendo copias. Basta de apropiaciones de poder, basta de despidos sin causa. La propiedad intelectual se queda en la empresa, pero solo bajo un liderazgo que se la gane. Marco asintió, hojeando las páginas. Inteligente. Se cierra herméticamente. Harper intervino, a los clientes les gustará la estabilidad. Los de la junta estuvieron de acuerdo, uno tomando notas, el otro simplemente diciendo, Rafael está a bordo. Clarissa se quedó callada, golpeando la mesa con el bolígrafo una vez, 2 veces, y luego se detuvo. No la miré mucho tiempo, solo lo suficiente para ver cómo apretaba la mandíbula y luego se relajaba. Sabía que esto la acorralaba, que le impedía volver a donde había estado. Bien. La votación fue rápida, unánime, y la firmé allí mismo, con el bolígrafo en la mano. Ya estaba hecho. Después, recorrí el piso, algo que había empezado a hacer para mantener la autenticidad, hablando con el personal, escuchándolos. Ahora sonreían, no con la sonrisa falsa de antes, sino con la de verdad, como si confiaran en mí. Un chico, recién contratado, me detuvo. Gracias por esto, Julián. Aquí se siente diferente. Le di una palmada en el hombro, le dije que ese era el punto y seguí adelante. El lugar bullía, los teléfonos sonando, los teclados tecleando, los tratos cerrándose. Había descongelado la propiedad intelectual semanas después de la votación de la Junta, había renegociado yo mismo los términos con los clientes y había visto cómo todo volvía a la normalidad. Los proveedores entregaban a tiempo, los inversores me llamaban directamente y la empresa prosperaba, no por el nombre de Clarissa ni por la fanfarronería de Bianca, sino porque yo la había hecho funcionar. Me detuve junto a la ventana y miré la calle, con el sol alto y brillante. Esto era mío ahora, construido bajo mis condiciones, y se sentía bien. Llegó la noche y me quedé hasta tarde, terminando correos electrónicos, agradecimientos a clientes y actualizaciones para la Junta. Clarissa se fue sin decir palabra, su oficina estaba a oscuras cuando pasé. No me importaba el silencio, me daba espacio para pensar. Se presentaron los estatutos, se selló la cláusula de legado, nadie podía ser despedido como yo, no sin luchar. Me recosté en la silla, con la lámpara del escritorio proyectando una suave luz, y me permití sonreír, no con la cortesía que usé el día que me despidieron, sino con una sonrisa sincera, pequeña y segura. La venganza no había sido el objetivo, al menos no al final. Quería que lo sintieran, claro, y así fue, Bianca marginada, Clarissa humillada, ¿pero esto? Esto era mejor. Había tomado su desastre y lo había convertido en algo más fuerte, algo duradero. Apagué la computadora, tomé mi abrigo y salí, la oficina se quedó en silencio a mis espaldas.
De camino a casa, las luces de la ciudad se difuminaron y me sentí más ligero que en meses. La casa seguía vacía, pero ya no me pesaba. Había reescrito las reglas, establecido los términos y conservado esa sonrisa cortés para cuando la necesitara. Mañana seguiré construyendo y nunca olvidarán quién lo mantuvo unido. Gracias por escuchar Relatos Dongua. Si esta historia te gustó, suscríbete al canal y deja tu me gusta para apoyar más relatos como este. ¿Te gustaría una historia parecida? Contalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato.